La cruz cósmica y las profecías. ¿Se están cumpliendo? ¿De qué vamos a hablar en este video que les traemos hoy en relación a los últimos eventos que estamos viviendo en la humanidad y cuál es el correlato entre todos estos procesos que estamos viviendo y las profecías relacionadas con la cruz cósmica, que fue un gran eclipse que se produjo en 1999 y un ciclo que comenzó en el 2000 y ahora otro nuevo ciclo que comenzó en el 2020. Vamos a hablar de esto junto a Lucía. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hablar entonces hoy, Florencia, de profecías en relación a eventos mundiales, pero viéndolo primero en eventos astrológicos que quizás parecerían que no tienen tanta conexión, que pasaron ya hace muchos años, pero la astrología siempre nos viene a develar ciclos que están ocurriendo constantemente, ¿no? Para que pueda empezar a prestarles atención. Totalmente. Bueno, para aquellos que tienen algunos años más, quizás los muy jovencitos no se acuerden, recordarán que en 1999 hubo un revuelo en relación a profecías que se habían hecho y un eclipse total de sol, un eclipse de gran magnitud que se produjo el 11 de agosto de 1999. Y ese eclipse tuvo características particulares. En relación a esto, y se habló, porque recuerden que estábamos hablando de 1999, del fin del milenio, era un momento movilizante a nivel colectivo, porque se esperaba la llegada del nuevo milenio, se hablaba en algunos casos de el eclipse del fin del mundo. Bueno, esto una deformación, lógicamente, porque nunca en las profecías serias, que ya explicamos en un video que cuando hablamos de profecías no estamos hablando de adivinación, estamos hablando de un conocimiento que permite a hombres y mujeres sabias interpretar las señales que hay en los astros, las señales que hay en la naturaleza, y poder así, a partir de esas señales y de esa lectura de esas señales, prever cuáles son los sucesos que van a venir. En relación a esto se habló en un momento del fin del mundo. Lógicamente no tenía nada que ver con esto, sino con el fin de una época, con el fin de un milenio, con el inicio de un nuevo milenio, y también con una serie de eventos gatillados por procesos astrológicos que ahora vamos a ir viendo. Cuando hablamos de eclipse, tenemos que tener en cuenta de que todos los años tenemos al menos 4 eclipses. Tenemos 2 eclipses de luna y 2 eclipses de sol. Claro, no todos los eclipses tienen la misma magnitud, no todos los eclipses pasan por las mismas zonas geográficas. Esto es un dato muy importante, porque se considera, y en especial en los eclipses de sol, como este de 1999 del que vamos a hablar, que recorrió zonas geográficas que fueron clave, fueron protagonistas en los eventos que se desencadenaron en los tiempos siguientes, y que hoy en día vuelven a ser protagonistas, y vamos a hablar de esto también y cuál es el correlato astrológico. Entonces, tener presente que en ese momento estábamos hablando de un eclipse muy especial, del cual hablara Nostradamus, del cual activara un proceso que ahora vamos a ir viendo en imagen, que generó lo que se llamó una cruz cósmica, ¿no, Lucía? Podríamos empezar como a mostrar de qué hablamos cuando decimos que el eclipse del 99 fue un eclipse con cruz cósmica. Claro, bueno, acá vamos a mostrar la carta de lo que fue el momento exacto de ese eclipse, como vos decías, el 11 de agosto de 1999, que fue un eclipse de sol, es decir, había una luna nueva, ¿no? El sol y la luna estaban en conjunción en el grado 18 de Leo, como estamos viendo acá, pero es muy importante esto que vos explicabas recién, porque hoy quizás que está mucho más difundida la astrología que en aquel entonces, ya escuchamos la palabra eclipse y se despiertan como ciertas alarmas, ¿no? De que puede ser algo de una energía siempre muy potente, o a veces se lo asocia como con algo negativo también que pueda ocurrir.
Y como vos decías, siempre hay como indicadores que se analizan para estudiar la potencia o la magnitud de un eclipse. Y uno de estos indicadores es el resto de configuraciones que hay en el momento, ¿no? Y como acá vemos, había configuraciones muy especiales, únicas en aquel entonces. Exacto, son configuraciones que se dan cada siglos, ¿no? Y en este caso, ustedes pueden ver ahí en la imagen los datos, ¿no? Esto corresponde al 11 de agosto de 1999. Los eclipses dejan sentada una influencia, este tipo de eclipses particulares, que ahora vamos a ir viendo algunas de las características que lo hacen tan especial, y dejan sentada una influencia que se inscribe, ¿no? Como cuando uno hace una inscripción sobre la piedra, ¿no? O sobre algún metal precioso, y eso queda grabado. Y esa influencia que queda grabada luego como una semilla que va creciendo y va dando su fruto, se va desarrollando y va manifestando procesos, en este caso gatillados por eventos energéticos, eventos cósmicos. Acá hablamos de una cruz, ¿por qué? Porque los 4 signos fijos, que son, recordamos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, los 4 signos fijos que están en cruz entre sí, que ustedes pueden ver allí en pantalla, tenían planetas posicionados en estos mismos signos que formaban una cruz exacta, es decir, aspectos de oposición entre sí y de cuadratura. A esto en astrología se le llama cruz cósmica, cuando en 4 sectores muy precisos del zodíaco se encuentran ubicados planetas. Esto es una configuración muy especial. Tengan en cuenta que se da cada siglo, no es algo que tengamos habitualmente. Y en este caso, como anticipaba recién Lucía, el eclipse, que es el Sol y la Luna, que estaban en el signo de Leo, signo asociado con el poder, con la autoridad, entre otras cosas, se encontraba en oposición exacta, alineado, en tensión con Urano, el planeta de los cambios, las transformaciones, el aceleramiento. De hecho, Urano tiene que ver con todos los procesos de cambio radical y de velocidad también, que estaba en el signo de Acuario, en su propio signo, el cual Urano corrige junto con Saturno, ¿no? Urano en Acuario. A la vez, esta alineación de estos planetas que estamos viendo estaba también en aspecto de tensión y formando una cruz con Saturno, que se encontraba junto con Júpiter en el signo de Tauro, signo de tierra, de las estructuras, de las concreciones, de las cuestiones financieras, económicas, y en oposición al signo de Escorpio, donde se encontraba Marte, en su propio signo también Marte, el dios de la guerra, de la lucha, con una energía muy transformadora, también destructiva, también reformadora, regeneradora, en su propio signo, ¿no? de gran intensidad. Con lo cual aquí ya tenemos una configuración especial que obviamente los sabios pudieron ver, porque las efemérides astrológicas se pueden calcular de aquí a cuando nosotros queramos, y con conocimiento esto se puede pronosticar. Nostradamus habló de esto, los mayas, como vamos a ir viendo, e incluso encontramos referencias a este proceso en el Apocalipsis. Pero antes de abordar eso, tenemos que entender qué representan los signos fijos en astrología. Los signos fijos representan todo lo que tiene que ver con las estructuras consolidadas. Se llaman signos fijos porque tienen que ver con lo que genera cierto grado de estabilidad, lo que sostiene un proceso y lo mantiene en el tiempo. Se asocia justamente con las estructuras a nivel edilicio, a nivel físico, ¿no? Como los edificios, por ejemplo, están regidos por las energías de los signos fijos, ¿no? Simbólicamente en esta energía de lo que sostiene a un proceso a lo largo del tiempo, ¿no? Y tradicionalmente también los signos fijos se asociaron, entre otras cosas, con una imagen muy antigua en la cual nosotros encontramos representación, que era la Efigie en Egipto, ¿no? Donde esta Esfinge, esta famosa imagen que tenía muchísimas referencias astrológicas, representaba una parte de cada uno de los signos fijos. No sé si lo querés mostrar, Lu, y comentar un poco. Sí, bueno,
Tal cual, ¿no? O sea, esto es una comprobación de que había grandes conocimientos en la antigüedad, ¿no? Y la esfinge, si prestamos atención, conociendo el simbolismo de los signos fijos, vemos que aparecen estos 4 signos reflejados, ¿no? Ya desde que vemos que siempre se asocia la esfinge con el cuerpo como de un toro, asociado al signo de Tauro, ¿no? Las garras del león, de Leo. Se dice, y hay imágenes, ¿no?, también de esfinges representadas con alas de un águila, haciendo referencia al aspecto elevado de Escorpio, porque Escorpio en general se lo asocia con el escorpión, pero el águila es el otro animal, el zoomorfismo del signo de Escorpio, que es su aspecto elevado, espiritual, y en la esfinge vemos el rostro humano que claramente representa el signo de Acuario, que es el signo del humanismo. Es decir, ya había conocimientos acerca de la importancia, como vos decías, de lo que representan estas energías, y también se dice que era una profecía acerca de este gran cambio de época, que no es que empezó en 1999, ¿no? O sea, acá también hay que tener en cuenta que estamos hablando hoy de un ciclo de 20 años, que podría ser, como vos decías el otro día en una clase, como la punta del iceberg de un gran ciclo cósmico de cambios de la humanidad, de muchas más décadas, años y siglos, pero sí que se pueden ver pruebas contundentes de cómo la astrología va marcando el ritmo de los eventos y acontecimientos mundiales y personales también, ¿no? Exactamente, es la punta del iceberg, es como que estamos estudiando una de las capas de la cebolla, ¿no? O sea, imaginándonos que, como le enseñaba también don Juana Castaneda, ¿no? Todo está compuesto por campos de energía, hoy se habla de dimensiones de energía, ¿no? Y podemos imaginarnos a esos campos como contenidos unos dentro de otros, ¿no? Y así como uno puede ver un campo y en el campo hay pasto, hay vacas, el campo energético, en el campo electromagnético, lo que vemos en lugar de pasto y vacas son sistemas de energía, ¿no? Que no los vemos con los ojos físicos, pero que los podemos registrar desde el punto de vista de la experiencia y del estudio de esta disciplina tan vasta que es la astrología, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sistema de fuerzas muy potente, muy contundente. No es casual esto que vos decías de los signos fijos de la esfinge, porque se considera que la esfinge hacía referencia al eje de las eras astrológicas de Leo y Acuario. De hecho, se considera en muchas tradiciones que esa esfinge fue construida por civilizaciones muy antiguas en la era de Leo. Estamos hablando de hace miles de años atrás, más de 10.000 años atrás, y ahora, en este momento de la historia, como hablamos en un video reciente, nos encontramos en los inicios, en los albores de la era de Acuario, ¿no? Justamente el otro signo al que hace referencia esta gran imagen que contiene muchísimo, es como un libro, ¿no? O sea, ver la esfinge es como ver un libro, si uno sabe leerlo, interpretarlo, y ver esta carta que estamos viendo hoy de la cruz cósmica también es ver un libro que hay que saber leer porque ahí hay muchos procesos contenidos. Este eclipse tan especial del cual estamos mencionando algunos datos nada más, porque tendríamos que analizar toda la carta en profundidad, está encadenado muy directamente con un proceso de una conjunción de 2 planetas, que son los cronocratores Júpiter-Saturno, del que ya vamos a hablar. Pero antes les queremos mostrar por qué zonas geográficas pasó este eclipse, porque eso nos va a dar grandes claves de los eventos que se desencadenaron a partir del 99, el 2000 y el 2001, y de los cuales hoy de alguna forma se vuelve a hablar por este ciclo que se está cumpliendo. ¿Podemos ver la imagen, Lu, donde vemos el recorrido del eclipse por el mapa? Sí, acá la vemos, y como bueno, en algunos videos que hablamos de influencias de eclipses aclaramos, si bien todo el planeta recibe la influencia de un eclipse, de todas las influencias astrológicas a cada momento, sí es muy importante estudiar por dónde pasa la sombra del eclipse, que esto en general es lo que se conoce como quiénes van a poder ver el eclipse, ¿no? Y se dice, de hecho, hoy justo leía algo que me parece interesante, que decían que este eclipse fue uno de los que más población lo pudo ver, ¿no? Porque vamos a ver que pasó por zonas muy pobladas, que claramente gatilló, ¿no? Cierta cantidad de eventos que se dieron a partir de esta influencia,
pero no es solamente por el fenómeno visual, ¿no? Sino es por lo que vos explicabas, que la energía se imprime también y se manifiesta de forma más concreta en ciertas zonas de la Tierra, aunque todos nos vemos influenciados siempre por todas las energías astrológicas. Exacto, recorrió un montón de países, Sí. pero básicamente pudo ser visto este eclipse tan importante en toda la zona de Oriente Medio, o sea, empezando, bueno, por la India, Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, entre otros. Recorrió algunos países de Europa Central y terminó, por así decirlo, su recorrido, esta sombra, frente a las costas de Nueva York en Estados Unidos. Entonces, mencionando algunos de estos datos, creo que ya muchos podrán tener una dimensión de los eventos que se fueron sucediendo en estos años, porque tuvimos el lamentable suceso de la caída de las Torres Gemelas, tuvimos también el inicio de todas las guerras en Medio Oriente asociadas con este evento, también sumamente lamentables, por supuesto, todas las guerras, con todas las muertes y la destrucción que todos esos eventos produjeron. Hoy se habla nuevamente de procesos asociados con esto, pero también recuerden que a partir de esos años, del 99, del 2000, se hablaba de la necesidad de un reseteo a nivel de las computadoras, a nivel electrónico, porque se creía que iba a producirse un efecto que en esa época se llamaba el efecto I2K, ¿no? Que era que había un temor, o se había instalado un temor, de que las computadoras iban a desbarajustar todas porque no tenían incluido los dígitos del 2000, entonces había que resetearlas, reprogramarlas. Bueno, al final no pasó nada de esto catastrófico de lo cual se alertó o se instaló ese temor, pero sí como tema colectivo estaba presente, ¿no? Y hoy en día, fíjense que volvemos a hablar de un ciclo de 20 años, ahora vamos a dar la carta de cronocratores que tiene que ver también con este evento, que marca el fin de una guerra, el inicio de un nuevo proceso en esos países, en este caso en Afganistán. Paralelamente estamos hablando ya desde el año pasado, del año 2000, de un reseteo a nivel económico, de alguna forma un reseteo a nivel de toda nuestra vida, porque en esa época se empezaron a tomar muchas decisiones a nivel, ¿te acordás?, de los viajes, de la legislación en cuanto a los traslados, los aeropuertos, cambió todo en esa época, los temas de los visados, los controles, muchas cosas que empezaron a cambiar, que hoy en día quizás se han naturalizado, pero que hoy también están yendo hacia un cambio, en particular desde el año 2000, ¿no? Así que las referencias y las conexiones entre un proceso y otro realmente son impresionantes, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, y como vos decías, no es solo este eclipse, o sea, no es solo una influencia astrológica la que gatilla toda esta serie de cambios y procesos, sino que, como veíamos recién en la carta del eclipse, esto estaba prefigurando este ciclo de 20 años que conocemos como los cronocratores, que es muy importante desde la antigüedad que se estudia, ¿no?, la relación entre Júpiter y Saturno y sus conjunciones, ¿no?, que es a lo que llamamos el ciclo de cronocratores. Entonces, si vemos la carta de este eclipse tan importante que hubo, vemos que ya de hecho ya estaban los dos en el signo de Tauro y ya se estaban preparando para entrar en conjunción, que iba a ser en el año 2000, que iba a ser en el primer año del milenio, ¿no? Cuántos procesos matemáticamente sincronizados, ¿no? Es la matemática universal, que es muy precisa. Ahí están, como veníamos hablando, ¿no?, las señales muy claras para el que tiene los conocimientos para interpretarlas. Totalmente, se inició un proceso, como muy bien decís, de esta conjunción Júpiter-Saturno, que son los marcadores del tiempo en conjunción, que están cada 20 años en conjunción, y por eso, desde el año 2000, empezando con este eclipse, unos meses después con la conjunción Júpiter-Saturno, se inició en el año 2000 un proceso que duró 20 años, y en diciembre del 2020 volvimos a tener esa conjunción de la que vamos a hablar en un ratito. Les queríamos traer, además, en relación a esto, a los 4 signos fijos, a la cruz cósmica, para que vean cómo en todas las tradiciones
se hablaba de estas profecías, lo encontramos en Nostradamus, lo encontramos en las profecías mayas también, muy conectadas con todo este proceso. Quizás podamos hacer también más adelante un video específicamente de esas profecías y del 2012, porque también hubo eventos importantes en esa época, que fue el libro de la Revelación, o el libro de las enseñanzas de San Juan, o de los juanistas, como le llaman algunos, donde también se hablaba y se hacía referencia a estos 4 signos fijos de los cuales estábamos hablando hoy y de los cuales se participa en esta cruz cósmica, ¿no? Si ustedes buscan en el texto, en lo que se llama también el Quinto Evangelio o el Apocalipsis, el libro de la Revelación, van a encontrar claras referencias a los 4 signos fijos. En un momento, voy a leerlo textual, se habla de lo siguiente, dice: delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Tengan en cuenta que este es un lenguaje simbólico, que este es un lenguaje de la poética mayor, no hay que tomar nada literal. Está hablando de sistemas de energía. Y dice lo siguiente: 4 seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro, Tauro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, Acuario. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando, clara referencia al signo de Escorpio. Y todo el desarrollo de este libro, que está escrito en gran clave y que también habla de muchos de los procesos que estamos viviendo en esta época, porque Apocalipsis es revelación y marca el fin de una época histórica y el inicio de una nueva era. Tal cual, bueno, vemos que no es nunca tampoco una civilización que indica un proceso, sino que en el estudio se pueden encontrar también estas coincidencias que, bueno, son un argumento muy importante a favor de ver que las profecías se van cumpliendo, ¿no? Y que nunca es una única cultura, como decía recién, que habla de los mismos procesos. Ayuda al estudio y a la comprobación también, ¿no? Porque mencionábamos los egipcios, hablaste del libro de la revelación de los gnósticos, los mayas, también están las profecías hindúes, ¿no? Que hablan de los yugas, que también marcan esta época como el fin del Kali Yuga, los nórdicos también, ¿no? Y así podríamos seguir enumerando también. Exactamente, así que es una oportunidad, y se dice de alguna forma que esta época de revelación, donde muchas cosas salen a la luz, sale a la luz todo, ¿no? Sale a la luz lo bueno, sale a la luz lo malo también. Es una época que se llama que la humanidad está transitando el gran salón de los espejos, ¿no? ¿Qué significa esto? Es que el ser humano, cada uno de nosotros, se ve confrontado a través de los eventos tan especiales que vivimos, nos vemos confrontados con nosotros mismos, ¿no? De alguna forma como un espejo. La realidad nos lleva a volver a mirarnos a nosotros mismos como seres humanos, como humanidad, y preguntarnos: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi destino? Siento que voy bien encaminado en mi propósito, siento que no, necesito revisar nuevamente cuáles son mis metas, cuál es el sentido de la vida aquí en la Tierra, ¿no? Así que es un proceso muy especial que puede ser positivo en un nivel más allá de todos los eventos dramáticos que podemos ver como humanidad, si uno sabe entender que esto es parte de un proceso de transformación y si uno puede alinearse dentro de este ciclo con los procesos de cambio en el sentido evolutivo, ¿no? Y no con los procesos de cambio en el sentido contrario, ¿no? Destructivo. Así que la pregunta sería: ¿qué relación podemos encontrar más concreta entre esos eventos y los de ahora? Ya fuimos anticipando algo. Podríamos hacer un pequeño corte para dejarles la invitación al nuevo curso que vamos a estar teniendo, y en breve, cuando volvamos, vamos a mostrarles ya una carta mucho más cercana que tiene que ver con la del año 2020 y los eventos que estamos viviendo ahora en el 2021. Así es. Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal.
En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego en el segundo y tercer nivel del curso vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal, como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Bien, ya estamos de vuelta para, hablarles ahora cómo se relacionan todos estos eventos que estuvimos mencionando recién, en especial sobre este eclipse que fue en el año 1999. ¿Qué relación muy directa podemos encontrar con lo que estamos viviendo desde el año pasado, ¿no? 2020 también se considera un año bisagra en la historia reciente de la humanidad. Totalmente. Bueno, esa carta del 99 del eclipse, como vos anticipaste antes, donde Júpiter y Saturno, los marcadores del tiempo, estos planetas que van marcando los procesos de cambio a nivel social, a nivel político, a nivel de la legislación, a nivel de la forma de vida. Tanto Júpiter, que tradicionalmente en la mitología antigua era Zeus, ¿no? El máximo dios del Olimpo, que era como una especie de juez, ¿no? Que impartía justicia entre los dioses, entre los otros planetas, ¿no? En los cuales a veces se armaban algunas controversias, ¿no? Él era el que establecía la justicia, por eso la asociación siempre de Júpiter, que de hecho rige a todas las magistraturas, las legislaciones, y no solo a nivel, digamos, de la justicia y del derecho que hacen los seres humanos, sino también en el sentido de las leyes universales, ¿no? Y Saturno, el señor del tiempo, Cronos, el que va dando la experiencia a la humanidad, que va recorriendo el tiempo, vamos viajando en el tiempo, podríamos decir, y haciendo nuestros aprendizajes. Aprendizajes que da Saturno, que son muy concretos, que no tienen que ver con datos intelectuales, sino con experiencias concretas que se hacen carne en nosotros, ¿no? Y que por eso pueden llegar a transformarse en esa sabiduría que nos van dando los años o la experiencia si sabemos capitalizarla, ¿no? Entre estos dos planetas, cada vez que se juntan en el cielo, cada vez que se encuentran en un mismo signo, proceso que se da cada 20 años, es decir, no se da con mucha frecuencia, vamos encontrando momentos especiales donde vamos viendo, si estudiamos en la historia, rectificaciones en cuanto a la forma de vida, cambios concretos a nivel de las legislaciones, a nivel del poder, a nivel de las formas culturales, ¿no? Y en este caso, este eclipse se encadenó con un proceso que tiene que ver con que estos dos planetas se habían encontrado en el año 2000 en el signo de Tauro. Ya en el 99 los dos estaban allí, pero en el 2000 llegaron al aspecto de la posición exacta. Tenemos la carta para que ustedes puedan verlo bien gráficamente cuando estos dos planetas estaban juntos allí en el signo de Tauro, signo de tierra, donde también se había producido un stellium, ¿no? Es decir, cuando hay más de 3 planetas juntos en un lugar del cielo, esto también concentra una gran cantidad de energía, y en ese momento habíamos encontrado a 6 planetas, nada más y nada menos, juntos, posicionados en este signo. Inició un proceso relacionado a los temas muy concretos de la humanidad, de cambios ligados a lo que representa Tauro. Muchos cambios a nivel de las estructuras financieras, económicas, a nivel de los valores, lo que representa Tauro, a nivel, digamos, de las cuestiones más concretas, ¿no? Es importante este ciclo que se fue desarrollando a lo largo de los siguientes 20 años y que recién terminó en el 2020,
cuando Júpiter y Saturno se volvieron a encontrar en Acuario, porque marcó la última etapa de un gran ciclo de 200 años donde estos planetas se iban encontrando siempre, cada 20 años en signos de tierra, ¿no? Entonces, como humanidad, si estudiamos la historia, aunque es muy amplio el tema para desarrollarlo en este video, simplemente tratamos de acercarles algunos datos, pues es un tema bastante complejo, se fueron dando muchos procesos para la humanidad súper concretos, muy prácticos, muy materiales, muy ligados al desarrollo de las tecnologías, de las formas concretas económicas de vida, del desarrollo técnico. Todo esto se sucedió y en el 2020 tuvimos el nuevo encuentro de Júpiter y Saturno, pero ya no en un signo de tierra, sino en un signo de aire y en el signo de Acuario, ¿no? Lo cual esto es un cambio, porque recuerden que nosotros nos encontramos en la era de Acuario, ¿no? ¿Y qué representa esto? Podríamos decir, Lucía, que es un nuevo impulso a esta nueva era de Acuario que estamos comenzando, ¿no? Y también nos encontramos en un momento donde la forma de vida está cambiando de manera radical. Sí, tal cual, como vos decías, ese ciclo de tierra que empezó ya por principios de 1800 y que podemos relacionar muy directamente con lo que conocemos como la revolución industrial. ¿Qué más claro relacionado al elemento tierra que los inventos, los aparatos, ¿no? Se fue dando toda una forma de vida mucho más material, ¿no? O más ligada a lo material en ese sentido, más dependiente de toda esta nueva tecnología que fue apareciendo. Y este proceso entonces ahora empieza en un nuevo ciclo del elemento aire, ¿con qué se relaciona el elemento aire y que marcó, o sea, no solo este proceso que empieza ahora 2020 al 2040, sino que estamos hablando de un ciclo mayor, de 200 años, que empiezan también. Muy llamativo que fue esta primera conjunción en el signo de Acuario y además en el grado 0, ¿no? Que es el comienzo del signo, eso también no es un dato menor. Pero el aire como elemento, astrológicamente siempre lo relacionamos con el pensamiento, con las ideas. Entonces podríamos hablar de que marca la entrada a un cambio en la mentalidad colectiva. Empiezan a verse poco a poco cómo van apareciendo, emergiendo en la conciencia colectiva las ideas de la nueva era, podríamos decir también. De hecho, ya se habla más a nivel general de que estamos entrando en una nueva era. Exacto, todo el desarrollo a nivel de las nuevas tecnologías, toda la tendencia esto hacia la virtualidad, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con la energía del signo de Acuario, o sea, los desarrollos tecnológicos. Lógicamente esto también lleva a muchas preguntas acerca de cuál es el uso correcto de las tecnologías, de los avances científicos, por supuesto, porque deberían ser usados con una cierta ética y con valores que estén acordes a lo que esta nueva era, que toma un nuevo impulso a partir de diciembre del 2020 con esta carta de la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, debería tener como punto principal la idea del humanismo, la idea de poner al ser humano en el centro entendido como parte de las distintas formas de vida que habitan en nuestro planeta, entendido como integrado a la naturaleza, entendido como integrado a nuestro planeta que tiene vida también y tiene conciencia, ¿no? Entonces, hay un astrólogo, ¿te acordás? Que es Dan Rudier, que él hablaba de la planetarización de la conciencia, ¿no? Es decir, ir hacia una mentalidad más amplia, menos localista, sin perder las raíces, por supuesto, pero sí teniendo en cuenta a la gran familia humana, ¿no? Un tema que tenemos por delante para ver si vamos a ser capaces de realizarlo o no, pero claro, el desafío es de cada uno de nosotros, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene la posibilidad de vivir estos años armonizándose acorde con la naturaleza de esta nueva era, con estos valores del humanismo, como vos decías, o transitar estos años un poco siguiendo esos viejos esquemas que marcaban el fin de una época, pero que todavía, como los procesos históricos son muy lentos, todavía podemos ver simbólicamente que está el cadáver de lo antiguo, de la vieja era, de las viejas instituciones que está descomponiéndose, ¿no? Simultáneamente naciendo, como contamos en otro video, podemos dejar más abajo el link para que aquellos que no lo vean puedan acceder a él, el bebé
de la nueva era y los dolores de parto de la nueva era que están haciendo, que es regida por el signo de Acuario. Sí, tal cual, como hablábamos en ese y en otros videos, no es que en el 2020 empezó la era de Acuario con esta conjunción, ni que ya todo cambia de un día para el otro, sino que esto tan importante que mencionabas también como proceso que anunciaron los mayas que empezaba, o como posibilidad podía empezar con ese eclipse, y lo que ellos llamaban ese último Catún, ¿no? Donde cada uno puede empezar a ver en sí mismo y a descubrir nuevas posibilidades de vivir su vida desde lo psicológico, y después eso se puede ir traduciendo en acciones cotidianas, ¿no? Pero obviamente la clave propio de los signos de aire, propio de Acuario, está también en tener un conocimiento acerca de esas posibilidades que tiene el ser humano para su vida, ¿no? Exacto, exacto. No vamos a poder cambiar el mundo, esas iniciativas han fracasado todas en la historia de la humanidad, si no hay antes un cambio en la mente de los seres humanos, porque voy a ir a buscar hacer un mundo nuevo con una mentalidad vieja, con una mentalidad caduca, o basándome en ideas equivocadas, con lo cual, como toda acción humana, parte de ideas y de una psique que está poniendo en movimiento esas acciones en el mundo. Si esas ideas son equivocadas o son anquilosadas o no están alineadas con estos mandatos cósmicos que los planetas, los astros indican para esta humanidad, entonces seguramente van a fracasar o vamos a seguir repitiendo viejas historias como humanidad, ¿no? Entonces, bueno, es un gran desafío, como siempre se habla de las profecías, hablábamos de que es un proceso de revelación. Quien quiera oír que oiga, quien tenga ojos para ver que vea. Esto no es nada dogmático, tiene que ver con un proceso de ir tomando conciencia y de que cada uno vea si toda esta información le, como se dice hoy, ¿no? Le resuena, le llega, la conecta con cosas que está experimentando, ¿no? Así que bueno, hay muchísimo más para estudiar, podríamos hacer 5 videos más de estos temas. Si les interesa, los invitamos a que comenten, si les gustaría que hagamos algún otro video relacionado quizás con las profecías mayas, pueden dejarnos en sus comentarios y bueno, si hay interés podemos programarlo. Tal cual, tal cual. Bueno, como siempre los invitamos, si les gustó el video, a que puedan darle like, me gusta, suscribirse al canal, activar las notificaciones para enterarse de los próximos videos que vamos a estar haciendo cada semana. Y también, obviamente, la astrología tiene su beta en lo personal, ¿no? Y es por donde recomendamos empezar el estudio, el conocimiento, así que además de, como ya los invitamos a los cursos, también realizamos consultoría astrológica. Para los que les interese siempre nos pueden consultar. Aquí durante el video fuimos dejando el teléfono y abajo también encuentran más información. Bueno, nos vamos despidiendo por hoy entonces. Bueno, gracias, saludos a todos. Gracias a todos, hasta la próxima. Chao.